transporte de carga es hablar del municipio de Allende, Nuevo León, y les voy a ir platicando un poquito de la historia. Al municipio de Allende se le conocía como Rancho El Reparo, porque contaba con muchos talleres de construcción y reparación de carretas. Un 12 de marzo de 1850 se funda como Villa Allende, y es en el año de 1978 que se le da la categoría de ciudad, quedando como municipio de Allende, Nuevo León. Llevan de aquí a Monterrey en carreta, es lo que acabas de decir. Tanto el piloncillo que se cosechaba primero que la naranja y luego la naranja. Pero que conozca yo lo más grande cuando comenzaron las gentes a llevar naranja de aquí a Chihuahua a vender. Porque vendían en Monterrey y luego a Chihuahua, y luego a Torreón, y luego ahí se fueron alargando hasta Ciudad Juárez. Yo empecé a manejar ya de chofer con licencia de 1945 hasta el 2015. Ya vendí mi camión. Yo en el transporte empecé a los 15 años ya a manejar un camión de Soto, modelo 53. Me acuerdo las pláticas pues papá fue de los tejones, de los pioneros también, orgullosamente tejón. Sí. Esta foto que tenemos aquí es de 1954. Papá en esa ocasión llevó naranjas a Coahuila, a un pueblo creo que se llama La Rosa, creo que sí. Estamos hablando del primer camión que se compró nuevo, fue el 69. El 69, un Dina. Lo normal es hacia el sureste, de Poza Rica, Veracruz, en adelante a Tabasco, a Campeche, a Mérida, Chiapas, a todo lo que es el sureste. Mi papá compró un camión nuevo en el 1974, sin ser transportista, él era avicultor. Sí. Entonces fue un inicio un poquito atípico de lo acostumbrado en Allende, que la mayoría de la gente empezó manejando con camiones y mi papá no. Pero ahí inició, compró ese camión y lo metió en una sociedad con mis tíos, hermanos de mi mamá, Transporte Unido de Allende, y ahí estuvo. En el 89 nos compró un camión nuevo mi hermano César y a mí, y ahí empezamos lo que es hoy Fletes Marroquín o Grupo Marroquín. En el 90 divide la sociedad que tenía con mis tíos y nos da sus camiones, y ahí empezamos con el camión que nos había comprado nuevo y esos. Seguimos trabajando. En el 94 pues nos tocó la crisis, nos fue bastante mal y prácticamente volvimos a empezar, iniciar de nuevo, manejando. Gracias a nuestro padre que nos inculcó el transporte, nos puso el ADN del diésel en la sangre y lo traemos al 100 para seguir transportando muchas mercancías en todo México, parte de Estados Unidos y Canadá. Mi hermano y yo empezamos en el 2006, entonces estamos hablando que a finales del 2024 vamos a cumplir 18 años ya trabajando, y pues sí, nos ha gustado mucho el tema del transporte y como te digo, el ir viviendo cada etapa desde el inicio, desde que vas creciendo la empresa, que lo vas mejorando, institucionalizando. La ficha, según la leyenda de Allende, él fue el de los que tenía un permiso, fíjese, que tenía un permiso de Monterrey a Allende, Ismael Flores, y luego se seguía don Baudilio Cavazos. Don Baudilio se fue a Saltillo, pero era de los primeros camiones que compraron aquí en Allende ellos. Nicho Tamés, el hermano de don José Tamés, don Rafael, Rogelio, Chavo Guerra.
el suegro de ellos empezó a trabajar, don Epitacio, que era de Blanquillo, empezó a ir a traer plátano. Bueno, me acuerdo de Rafael Guerra, Victoriano Cavazos, Rogelio Guerra, Chago Guerra, Florencio Flores. Silverio Flores. Juventino Rodríguez, claro que sí, Juventino Rodríguez del Blanquillo y Ovidio, esos dos también andaban. Gilberto García. Eliodoro Alanís, ¿cómo no? Sí, también. En ese entonces también era mayor que yo, Eliodoro. Roberto Cavazos, Ramiro también en ese tiempo también eran pioneros del transporte ellos. Salvador Leal, Isidro Tamés, Alejandro Marroquín, que le decían el Caboy. Celestino García, del Pasondo también. Los pioneros de esta actividad viajaban en camiones rabones por caminos solitarios y sin la comunicación que en la actualidad tenemos. Una de las herramientas de las cuales se valieron fue precisamente de viajar en grupo, cuidándose entre ellos de cualquier situación que se presentara en el camino. Fue precisamente por esta situación que les decían los tejones. Ahí vienen los tejones de Allende. Por eso nos pusieron los tejones, porque andábamos por manadas, decíamos nosotros, ahí vienen los tejones, que eran por todo el tiempo, se juntaban 4, 5, 8, 10 y ahí vamos. Que íbamos más allá en ese entonces a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a Torreón, en ese entonces a vender naranjas y todo eso. Cuando comenzamos a ir a Álamo, Veracruz, a los plátanos, entonces éramos muy amigos, porque nos juntábamos 5 o 6 camiones para ir a Álamo, porque como llovía mucho en ese tiempo, había que subir un camión y luego veníamos por otro, y hasta que subía uno, entonces ya nos iban, y entonces allá nos juntábamos en Álamo a veces para venirnos juntos, para darnos la mano, porque muchas veces nosotros alcanzamos a estar 4 días enterrados entre Mamey y La Laja, Veracruz, se llama el 40. Ahí teníamos 4 días enterrados porque no había manera de salir. Yo entré de chofer al 53. Se nos bajaba una llanta a un chofer, de chofer. Y al que se nos bajaba un camión, una llanta, el chofer se bajaba nomás a ver, se paraban todos los que venían atrás a ayudarle. ¿Qué te falta? Te falta alguna, la llanta extra, y los otros choferes sacando la llanta para ponerla a la otra llanta de refacción. Entonces hubo que unirnos varios y para poder, y llevábamos unos viajes de café y los paramos a que no se entregaba, estaban en el radio hasta que no nos pagaran. Y no nomás, había muchos que no les tocó tener los camiones allá, y oye, cóbrale a mí el mío también, y cóbrale, está bueno, no. Vamos no nomás lo mío se cobró, sino lo de varios, inclusive ni estaban, algunos no eran ni permisionarios míos, pero pues oye, ya estamos allá, y oye, aquel sí, no, el otro, pues vamos a ayudarnos a sacar esto. Sí, era un raboncito de 6 toneladas, de 7. Ese era ¿De 2 ejes? Sí, nada más de 2 ejes, sí. Batallábamos mucho, pues camioncitos muy chicos y las carreteras muy duras, puras sierras, por decir, nos íbamos de aquí a México, por aquí, Ciudad Victoria, El Mante,
valles, Tamazuchale, y cruzábamos toda la sierra de ahí, con muchas neblinas, lluvias y hasta México. Yo empecé con una doble rodado llevando naranjas aquí a Monterrey. De Monterrey me cambié a Piedras Negras a llevar naranjas. Se me empezó a descomponer la camioneta, la vendí, quedé trabajando ajeno una temporada, anduve de chofer con algunas personas ahí. Y luego compré un camioncito, un 1500 diésel, que se lo vendí ya cuando pude comprar otros camiones, se lo vendí a Servicio Allende, al finado Ramiro Cavazos y al finado Roberto. A ellos se los vendí de una camioneta doble rodado a un raboncito, luego otro rabón, luego un Torton. Y el 79 compré el primer tráiler, un tráiler viejo, un modelo 70, lo compré yo el 79. Y batallé varios años comprando camiones viejos y hasta que pude comprar el primer camión nuevo. Y ahorita estamos comprando camiones nuevos. Porque mire, es que primero fue la abundancia de rabones. Sí. Después se brincó a Torton. Entonces, muchas veces no es que cometiera un error, sino que así se vino la situación. El mismo camión era rabón, lo hicimos Torton, pero ya era mucha diferencia porque era más carga. Sí, era el doble. Era el doble, entonces se bebían descompuestos. Pues sí. Y quería uno que dieran el mismo servicio como rabón, pues era imposible. Pero ¿qué era lo que pasaba al convertirlo de rabón a torto? ¿Qué le hacían? En primer lugar, había que ponerle doble chasis, hacerlo más largo, y las barras cardan más largas. Okay. Entonces se invertía más crucetas, más valeros del centro, la barra más larga, ahora como andar al torto. Y luego pues ponerle muelles al otro eje. Y entonces, como quien dice, en ese tiempo era más como eje loco, porque todavía no salía adaptar los frenos. Bueno, sí traían, los ejes sí traían frenos, pero eran igual de líquido. Entonces, para bajar una sierra era más problema. Había que bajar con más seguridad, a vuelta de rueda, y fácil se vivían gomeando por el peso, y quería uno bajar igual, pues no podía bajar. Los Dinas salieron con compresor, entonces se adoptaba el freno de aire, entonces ya lo ponía uno con un tanque extra de aire y ponía palancón, entonces ya le ponía uno los frenos de aire. A mí me tocó reparar el camión en Culiacán. Eran choferes y mecánicos. Choferes, mecánicos, sí. Yo le hacía todo. Sí, todo le hacía yo al camión. Le ponía anillos y metales y sentaba las válvulas con un... todo eso. Chalanes yo los primeros que pasé fue en Villa Unión, ya para llegar a Mazatlán, fue el primer puente, que no había puente, ¿verdad? Había chalanes, el de Mazatlán, el de Piastla, antes de llegar a Culiacán. El de Culiacán lo pasábamos por el riel del ferrocarril. Por ahí nos daban banderas para cuando íbamos a cruzarlo, que no viniera el tren y todo eso. En Culiacán, en el fuerte, en los Mochis, era terracería y también entrábamos en chalanes allí, con los ríos grandes, muy grandes. El río Fuerte de allí, que era el que divide de Sinaloa
en Sonora, allí en los Mochis. Y ahí pues hasta allí eran chalanes, de Mazatlán, de Villa Unión, para allá hasta el fuerte eran chalanes. Cargabas, te venías, había veces que el chalán no te daba paso, estabas un día o dos parado allí porque no había paso. Ahorita cuál. Sí, en ese tiempo no había trailers con cajas refrigeradas, pero el mercado sí tenía bodegas ya refrigeradas. Sí, pero por decir, si usted me dice que estaban esperando ahí en el chalán, ahí, un día o dos, ¿qué pasaba con la fruta? Ahí se echaron a perder muchos camiones de plátanos. Tenían que tirarlos y regresarse a ir a cargar otra vez, porque había veces que en 2 o 3 días no había paso del chalán. Si estaba crecido el río y el mar se engolfaba, no había paso. No, pues que esos fueron tiempos pues muy bonitos, pero muy difíciles, muy difíciles. No había tantas facilidades que hay ahorita, empezando con los créditos y con todo eso. Antes estaba muy reducido todo y fue mucho. Aparte, las carreteras, no había puentes, llovía y había que esperar que bajara el río para poder pasar el chalán y muchos detalles. Pero pues muy bueno. Yo ahorita no me quejo de nada de eso. Qué bueno que eso nos hizo más fuertes y persistentes a lograr. Trabajábamos mucho tiempo y las carreteras muy malas también. Entonces, en aquel tiempo la carretera era por el Mante, una carreterita muy angostita, y luego tenías el problema de los cañeros que venían con los camiones cargados de caña y te quebraban los espejos porque venían toda desparramada la caña. Se batallaba mucho, pero así empezamos y así seguimos. Sí, cuando nos tocó en la época de los 90, pues no había autopistas de 4 carriles. La autopista de 4 carriles era de Querétaro a México, el tramo de Monterrey a Saltillo, eran carreteras muy angostas de ida y vuelta. Obviamente el tráfico era mucho menor. Ahorita aún las carreteras de 4 carriles o hasta 6 y están más saturadas que en los 90, ¿verdad? Que eran carreteras muy angostas, muy chicas, pero el tráfico era mucho menor. Aún con la ampliación de tantas autopistas que se fueron concesionando y todo, hoy en día es insuficiente. Pusieron servicio Allende, iniciaron con servicio Allende, que le daban el servicio pues principalmente a transportistas, ¿verdad? También. Lo que era venta de las llantas, en aquellos tiempos cambios de aceite, lavado, engrasado, dándoles el servicio principalmente al transporte desde aquellos años. Yo inicio con la llanta de camión en el 2007, ¿verdad? Es cuando yo inicio a vender llanta de tractocamión, ¿verdad? Y vi cómo evolucionó la llanta. Antes la llanta era una llanta convencional, de la cual se usaba cámara y corbata, y era un ring que le decían de artillería o de aro, que era muy complicado, ¿no? Desmontar la llanta, montarla en el camino, pues era un problema, ¿no? Ahorita la llanta que actualmente tenemos, pues ha evolucionado mucho la tecnología. Ahora es una llanta sellomática, con bastante tecnología. El rin es sellomático. Es muy fácil de desmontar, de montar. Y aparte, el día de hoy tenemos tantos modelos de llantas, como llantas de largo recorrido, de carga ligera, de carga más pesada, de caminos agresivos, de largas distancias, de cortas distancias. Entonces, hay muchos modelos, muchas aplicaciones para diferente operación.
ese tenía la gracia que tenía, decía, que tenía dos dormitorios. ¿Cómo que tiene dormitorios? Sí, en la caseta, y el cofre era bien largo, dormías a todo meter. Y entonces le puse camarote, y entonces pues era una chulada, entonces ya tenía 3 dormitorios. Nosotros empezamos en, ¿qué? 1988, en mayo, mi esposa y yo, y mi suegro, él también fue parte muy importante de este proyecto, ¿verdad? Antiguamente los fabricábamos con estructura de fierro, soldada. Los laminados eran laminados de lámina Pintro, que nosotros así le llamábamos en aquel tiempo, lámina blanca. Lo que es el techo pues, de fibra de vidrio, que todavía son iguales, es de fibra de vidrio, tapicerías de vinil, pues, eran ramaches de aluminio en aquel tiempo, ahorita ya son otro tipo de ramaches muy diferentes. Así fue como se inició esto. Dormíamos en el camión, en los camiones, y con puras cobijas de aquellas de cuadro, y hacía mucho frío, lo prendía uno porque se enfriaba la cabina y para poder desmontar el frío porque era mucho. Estamos volviendo a hacer los clásicos ahora con este nuevo proyecto que traen aquí en Allende, los clásicos. Nos volvieron a pedir mucha gente camarotes clásicos de los que yo fabricaba en aquel tiempo, ¿verdad? Inclusive estamos usando los mismos moldes que usábamos hace 36 años. Y ahora pues ya esto ha cambiado mucho, ahora ya vienen con camarote pegado, ya es un aerocap, ya no son tanto los camarotes camarotes más chiquitos que van despegados de la cabina, ya casi no hay, ¿verdad? En esta región, que es la región citrícola del estado de Nuevo León, pues había muchos huertos de naranjos y es así como comienza el transporte de carga, llevando la naranja de aquí, de nuestra región, a otros estados de la República. Mire, aquí Allende tuvo una época que la naranja y la pera, porque aquí Allende fue un lugar que cosechaba mucha pera. Y la pera, toda la pera de aquí, se llevaba a vender a Guadalajara porque era el lugar que la consumía. Pero las heladas grandes que vinieron acabaron con muchas huertas. Pues en primer lugar, papá y mi tío Ramiro tenían, creo que un camión y se turnaban los viajes. Llevaban naranja aquí a Coahuila o a otras partes, a Chihuahua, no sé. Y luego después creo que vino una helada e iban a Veracruz y traían naranja de allá y plátano y así empezó, ¿no? Como muchos otros tantos tejones de aquí de Allende. Teníamos unas tierras rentadas allá que se sembraba la piña y se vendía aquí en el Mercado de Abastos de Monterrey y también se exportaba acá por Reynosa y esa era la manera de quedarnos menos tiempo parados allá en el sur para encontrar trabajo porque no había tanto como aquí, como Nuevo León, que aquí hay mucho trabajo por la industria, y allá no, es pura agricultura y había que buscarle, ya sea en temporada de sandías, en temporada de piña, temporada de plátano, y luego también de madera. Se traían durmientes para las líneas de ferrocarril de una madera muy fuerte. Naranjas, en aquel tiempo naranjas. ¿Y de dónde la naranja? Pues aquí había muchas huertas, en Paso Hondo, en El Porvenir. Y ahí en Chihuahua pues nos juntábamos todos los de aquí de Allende, acomodados vendiendo naranjas todos. Ahí. Fue la primera venta
Llegaban a la plaza y ahí se acomodaban los vagones. Sí, en una pensión que había grande, ahí acomodaban los camiones. Y llegaba la gente por la calle y allí vendía uno naranjas por cientos y así, hasta que terminabas una semana o 2 semanas o 2, 3 días. Depende cómo estuviera la plaza de camiones, pero pues vivíamos así. Y todos allá por... Yo trabajaba las naranjas y las sandías. Y empecé con las naranjas de aquí, se acabó la temporada, se vinieron las sandías de Tampico, me fui a las sandías de Tampico, se acabó Tampico, me fui aquí de China para adentro, ahí de Bravo para adentro, hay un lugar que le dicen Los Aniegos, ahí también sembraban sandía. Y luego me cambié a Torreón. Hay mucha relación entre la citricultura, o sea, el desarrollo de la citricultura, el transporte de carga, que fue la necesidad, ¿verdad?, de empezar con el transporte porque había mucha carga de naranja, pero también con los mercados de abastos. Es como un círculo donde todos se conocen, ¿verdad? Sí, pues el mercado es lo que había o lo que tenía, que por ejemplo, había temporadas que escaseaba una fruta y había que ir a buscarla, a traerla donde estuviera, porque el mercado no tenía. Y ya como había ocasiones que se llenaba. Yo le trabajé mucho a estos señores Treviño Chapa, a don Lalo, a Ramiro, a Baudelio. No podíamos transportar carga, lo que le decíamos nosotros, carga blanca, que cemento, que varilla, que todas esas cosas. Teníamos que estábamos dados de alta, en ese tiempo, bueno, ya para ese tiempo ya andábamos amparados, como transportista ambulante. Iba uno con un amparo. Y entonces ya estábamos en montón, todos traíamos amparo, ¿me entiendes? Y entonces fue cuando Echeverría dijo, vamos a darles permisos para las rutas. Había que hacer una sociedad para sacar un permiso. Okay. La sociedad necesitaba 5 personas. Okay. Y para poder que traían una ruta. Yo saqué 2 rutas, México-Laredo y Matamoros-Monclova. Restringido, nomás ciertas carreteras no podían andar toda la República como ahorita. Y aparte no había permisos, no había concesiones, vaya. Era la manera de poder tramitar el permiso, unirte a las empresas que ya estaban calificadas, que ya estaban registradas. Y por eso en Sur y Pacífico llegamos a tener hasta como 70 permisionarios, aparte de los socios, que éramos 12. ¿A qué viene representando? Allende, Nuevo León. Aquí los tengo todos. El Alto. Todos andan amparados. Ya nos conocían el pueblo mayoritario. Hombre camión. Por lo regular era el hombre camión. Eran pocos los que tenían 2 o 3 unidades. Sí había alguien también, empresarios que tenían 3 unidades y ellos no andaban. Pero la mayoría era el hombre camión y esos eran los que pues también se la ganaban bien porque no hacían gastos, ellos mismos no tienen gasto del operador y arreglaban los muebles a su modo, que fueran más negocio, más rentables.
También. Mecánicos, choferes, y no había tiempo, no había que... Y todavía no lo hay, que 8 horas, no. En este trabajo hay que darle... 24/7. Sí. Carlos Salinas de Gortari. Aquí, ábrale la puerta, el que quiera trabajar, que nomás que vaya y saque las placas con permiso federal. En los últimos años hemos visto la intervención de la mujer, tanto como empresarias, como en el área de administración. Hay choferes que son mujeres y eso me da mucho gusto. Yo inicié en el 2006 por idea de mi papá, que empezáramos muy pequeños a aprender. Y el tema de la mujer en ese momento no era un tema para mí, sino más la edad, porque tenía yo 15 años. Entonces, era el reto de estar joven y bueno, después lo de ser mujer, pero siempre tuve a mi mamá muy presente y eso facilita muchísimo las cosas. El tener el ejemplo de alguien que esté ahí fue muy fácil para mí, el estar juntas, el tener ese apoyo, ese respaldo siempre y el ser una empresa familiar, te sientes muy acogida. La verdad es que en la familia Marroquín somos varias las mujeres que estamos trabajando y el tener ese ejemplo, el estar ya más personas te van abriendo camino y como siempre les digo yo, obviamente la mayoría es pues el sexo masculino en este sector, pero cada vez somos más y si tú estás preparada y si te lo propones y haces las cosas bien y tienes un buen ejemplo, pues no deberíamos de tener ningún problema. Mamá, claro, es mi madre a la que respeto demasiado y lejos de ser mi madre, pues es una gran mujer donde siempre he estado apoyando a papá en todo momento, por lo que he escuchado de mamá, de papá, pues allá en los años 60 altos cuando casan, pues mamá siempre apoyando a papá en los ahorros de la casa, nace César, mi hermano, en el 71, bueno, en la educación de los hijos al 100, y papá pues trabajando y siempre haciéndose muy responsable de la casa. Hablando así de la mujer, pues Karina, mi esposa, en el 2018 cuando arrancan el proyecto de Fletes 3H, ella se suma al 100%, lo que es en la administración y en lo jurídico, y veía todas las áreas. Pues a mí me tocó parte de eso, de la mujer, porque mi esposa siempre trabajó conmigo en la oficina y los niños iban desde niños a la oficina porque no había con quién dejarlos, no porque los quisiera llevar. Entonces fueron empapando desde niños del negocio y ahora Marcela ya pues está al frente de una de las líneas de negocio del grupo junto con Mario, mi hijo. Y yo creo que nos tocó un poquito abrir el paradigma de que no podía una mujer trabajar en el ramo del transporte y ha evolucionado tanto, como te digo, que ya no somos camioneros, ya somos una industria del transporte, ¿verdad? Y como en toda la industria han entrado mujeres y ahorita hay operadores y hay mecánicos y hay de todo dentro de la industria del transporte, ¿verdad? Mira, últimamente ha ido creciendo mucho, cada vez somos más mujeres. Yo lo veo en asociaciones, en cámaras, en otras empresas, amigas, familiares que cada vez se involucran más. Es el futuro, no hay de otra, o sea, o le sigues, ¿verdad? Nosotros aquí en oficina estamos muy equitativos, tanto las mujeres como los hombres en todas las áreas, incluso
tema de taller, de seguridad, etcétera, está muy, muy igual. Y he visto que ha ido evolucionando mucho en el tema de las operadoras mujeres. Es algo que ahorita están impulsando mucho las asociaciones, las empresas. Siempre lo menciono, el tema de dividir ahorita mi tiempo, de organizarlo. Me gusta trabajar, me encanta, entonces siempre tengo que ver de qué manera me acomodo y lograrlo. Bueno, en las mañanas, en la oficina, que si mis niñas, que si la casa, cosas personales, pero me gusta cumplir con todo, entonces trato de dividirme, agarrar pila y pues la agenda súper coordinada para que todo salga bien y pues lo pueda cumplir y que yo también me sienta bien. Hubo tiempos muy difíciles y el éxito fue en esos tiempos difíciles a las empresas que movíamos paquetería, porque hacíamos los viajes, un viaje y medio, un promedio de un viaje y medio por viaje. Entonces era negocio hacer eso. Se tardaba más, el chofer de hecho trabajaba más, pero ganaba más también. Entonces nos fue bien a los operadores, a los propietarios, a todo el mundo con eso. Afortunadamente, Nori Caribe, con la visión de papá, que manejaba lo que es paquetería, viaje consolidado que le llamamos nosotros, entonces eso nos beneficiaba, donde algún cliente, por decir de Mérida, en lugar de comprar sus 30 toneladas de acero, de lámina, pues a lo mejor comprar nada más 15 o 5, y bueno, cargábamos 15 toneladas en una empresa de acero en Monterrey, otras 5 en otra empresa de acero en Monterrey, otras 10 en otra empresa, y luego le cargábamos paquetería. En este documental vamos a ver cómo se fueron formando algunas asociaciones del transporte. Una de ellas, Cohesión de Transportistas, otra la Unión de Transportistas, tenemos la delegación de la Canacar y la delegación del Conatram. Ahora vamos a platicar. Tengo una foto que es del año de 1966. Entonces aquí está usted. Sí, así. Era no precisamente una asociación. No había asociación. No había asociación. Pero sí había unidad y organización. Exacto. Precisamente esa junta la hicimos para poder ir a pelear a México por un impuesto que nos pusieron del gas. Nosotros empezamos, esto fue una idea, recuerdo perfectamente bien allá por el año 96. Roberto García y yo platicando así, le comenté yo a Roberto esa vez que por qué no fundábamos una unión de transportistas para hacer un autoseguro y que nos fuera bien a todos, sobre todo el hombre camión. Entonces recuerdo aquella vez que me fui con Pepe Rojas y luego me fui con Juan José Suárez y les gustó la idea. Me dijo, Chacho, bueno, pues sigue invitando gente. Y así me fui, invitando transportistas de aquí de Allende, Lalo Cantú, Eliezer Cavazos, y muchos. Y luego ya empezamos a hacer las juntas en las cazuelas, cuando estaba el Vinao Lisandro. Ahí empezamos 5 personas. Y bueno, pues ya puse yo, fui presidente, secretario, Adalberto Silva Morales, y el tesorero Roberto García. Y ahí empezamos. Nosotros empezamos en marzo de 1996, ya formada la unión. Nosotros la idea mayor era economizar en los seguros, definitivamente. Primero empezamos por ahí. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, vamos a asegurarnos a cobertura limitada
Y lo que le sucede al camión, entre todos había que reparar ese camión, entre todos los socios. Entre todos los socios había que reparar ese camión de ese socio. Y la finalidad, lo primordial fueron los seguros. Y luego de ahí ya fuimos partiendo que llantas, combustibles, etcétera. Por ahí empezamos. Pero la finalidad fue el autoseguro, para bajar costos de los seguros y hacerlo con más rapidez. Pues ahí se creó un autoseguro que hoy en día es el mismo que sigue funcionando, porque después de 28 años, yo creo que algún tiempo sí tuvimos pólizas amplias, pero volvimos a caer en las limitadas por los costos altos, ¿verdad? Y hoy en día entramos de presidente. Bueno, la mesa directiva que se compone ahorita es de yo como presidente, Omar Aguirre como tesorero y Mario Cavazos como secretario. Ahorita somos 87 socios y con un promedio de 1050 unidades. Pues como la Unión de Transportistas y todas las asociaciones. Así es. Aquí en Allende es hacerle un homenaje al apodo de Tejones. De Tejones, de que todos en unión pues hacemos más fuerza, claro. Que es lo que ha pasado por eso tantos años de estar juntos en la Unión de Transportistas y de todos los beneficios que han tenido y el crecimiento, porque de alguna manera esa unión les permitió crecer de 2, 3 unidades que tenían sí, pues ya hay empresas que traen 40, 50 camiones, otros traen 15, 20, pero todos, digo, porque ya tengo mucho tiempo de estar ahí, digo, todos hemos tenido éxito, o sea, unos de un tamaño, otros de otro, pero digo, se ha estado creciendo y ya hoy en día ya hay otras empresas de la misma familia de uno, ¿verdad? Entonces, pues la labor de nosotros es, como mesa directiva, pues es buscar las mejores condiciones con los seguros, buscar que estemos, tratar de que las cosas sean parejas para todos los socios. El que tenga 3, el que tenga 10, el que tenga 20. Entonces, tienes que buscar el cómo sí. Bueno, hoy ya un poquito retirado del transporte, pues empezamos con el club de tractoclásicos que lo inició Raúl Tamés y un grupo de amigos y actualmente hemos estado haciendo por recorridos en la República. Ya fuimos a Tampico, Veracruz, Mazatlán, Mexicali, La Paz, Mérida. Y posteriormente, ahora el 1 de septiembre salimos el primer viaje internacional, vamos a Las Vegas, pero eso ya es más como un gusto, ¿verdad? Nos gusta manejar, vamos manejando y tratamos de cada viaje que sea un viaje con alguna causa, hacer una aportación entre todos y regresando apoyar a una persona enferma, a un asilo, a una escuela y así, un apoyo social, así es. Y pues estamos formando ya la AC para que sean que salgan los apoyos directamente de la AC. El transporte de Allende creció más porque era comerciante también. Que iba de aquí para allá a Chihuahua, Naranjas, de allá para acá traía flete. Nosotros llevábamos flete de aquí a México y traíamos plátanos de plata. Yo recuerdo de Transportes Unidos de Allende en los años 80s. Pues era una empresa de 12 o 15 camiones y era una empresa grande y vivían 4 familias de ellas. Hoy en día las empresas han crecido y ahorita para considerarse una empresa grande, pues una empresa de arriba de 100 camiones y en los 80s era una empresa de 10 camiones, era una empresa grande. Entonces
se ha industrializado el transporte, o sea, ya no somos camioneros, ya somos empresarios del transporte. Es una industria muy grande que genera cerca del 4% del PIB de México. Lo que era Grupo Noricaribe se convierte en Sinergia, ¿verdad? Ya tenemos un año, en 1 de septiembre del 2023, se convierte ya en Sinergia, y esa es una estrategia dándole pues un giro totalmente pues diferente a lo que traíamos de Grupo Noricaribe. Como tenemos la empresa Noricaribe, bueno, ya Sinergia, pues preparándonos para el día de mañana, cómo se puedan ir comportando los mercados, entonces irnos poniendo ya sólidos lo que es con Sinergia, y bueno, y haciendo ya lo que es la holding, donde va a manejar todas las empresas. Mira, sin duda al Tratado de Libre Comercio, obviamente nosotros nos tocó el inicio del tratado con Salinas de Gortari, y luego se vino la crisis, fue difícil, pero gracias al Tratado de Libre Comercio se instalaron empresas aquí en México y creció el volumen de carga exponencialmente. Entonces, pues de la mano con ese crecimiento de México en la industria, pues fue como pudimos crecer los transportistas de toda la República, y bueno, aquí en Allende, como ya íbamos un poco avanzados con eso, pues por eso las principales empresas de aquí de Nuevo León y de la República pues son originarias de aquí de Allende, pero para mí todo viene del Tratado de Libre Comercio. De alguna manera fuimos beneficiados, la crisis de la pandemia que fue a nivel mundial, por la necesidad de mover productos y bienes de primera necesidad, no paramos. Entonces a nosotros no nos pegó tanto como a la mayoría de las empresas que tuvieron que cerrar o parar. Nosotros tuvimos que seguir trabajando y no nos pegó tanto esta crisis. Digo yo, las crisis que recuerdo para mí fue la del 94 y luego la del 2008, final del 2008 y 2009, y del 2009 para acá no había pasado una crisis tan fuerte como fue por la pandemia, ¿verdad? Ese fue muy importante, el Tratado de Libre Comercio con el presidente Salinas de Gortari. ¿Qué? Porque hizo unos tratos muy buenos, muy benéficos para el país, para el trabajo del país. Los mantenimientos de alineación, de balanceo, de rotación, todo es muy importante tener eso. Hoy por hoy casi todas las líneas en sus patios ya tienen su taller propio, tienen gente especializada, le han invertido también mucho en sus mantenimientos, porque pues prácticamente es la vida de la llanta. Sí, estamos trabajando con una empresa de camiones, de tractocamiones, que vienen en la pura cabina y le estamos fabricando un camarote a la medida, ya en serie, ya más modernizados, vaya, se puede decir así. Podemos ver ya la tercera generación, la cuarta generación y hasta la quinta generación de los pioneros del transporte de carga. Pues ya tenía en Sur y Pacífico como 11 años y ya veía yo la gente mía que ya estaba creciendo también y todo. Dije, oye, yo necesito hacer algo más porque ahí vienen los muchachos. Y aparte... ¿Sus hijos empezaron con usted ya en Noricaribe? En Noricaribe, exacto. ¿De qué año estamos hablando cuando inicia con Noricaribe? En el 80 fue como el 86. 86, sí, más o menos el 86. Mis hijos que inician Fletes 3H, ahora también mis sobrinos, los hijos de César, inician una empresa que se llama Tiasa, donde está ahí Alain, César Alain, está al frente,
Y bueno, pues ahí Paola también, involucrada ahí en Tiasa. Y ahora viene Juan Pablo, el hijo menor de mi sobrino, menor del hijo de César, también ya entrándole ahí también a lo que es Tiasa. Y ahora mi hermana Verónica se acaba de decidir también a empezar a ser transportista. Pues mira, siempre hemos trabajado en equipo, en familia. Aquí está también mi hermano en la empresa, en MM Carga. Y empezamos nosotros la empresa, entonces es el bebé, desde verlo, de tú iniciar, es una pasión que le agarras y no sé cómo explicártelo. Sientes más cariño el haber comenzado la empresa, el empezar desde cero, que tú lo hayas creado, eso te empuja a que hagas mejor las cosas con más, pues sí, más cariño, más amor y te sientes parte de. Y nosotros actualmente, bueno, pues inició mi papá, seguimos mi hermano y yo, y actualmente pues ya está la tercera generación, que son mis sobrinos y mis hijos prácticamente al frente de lo que es el transporte, ¿verdad? Allende sobresalió del transporte en toda la República Mexicana. Y vienen cosas, se están haciendo cosas muy buenas. Siguen siendo el nombre de Tejones o el nombre Allende sigue en alto. Sigue presente, ¿verdad? Así es. Sí, Allende pues, es la capital del transporte, ¿verdad? Orgullosamente en todo México. Reconocidos los Tejones, ¿verdad? Digo, mis respetos para todos nuestros amigos, clientes que han crecido y siguen creciendo y dan mucho empleo. Agradezco mucho a todos los patrocinadores que hicieron posible este documental donde se narran más de 80 años de historia del transporte de carga en Allende, Nuevo León.